Luis Echeverría Álvarez, quien durante 12 años había realizado una discreta y callada labor en la Secretaría de Gobernación, llegó a la presidencia de la República y cambió radicalmente su imagen. El aplauso. Se mostraba a sí mismo como el mexicano modelo, como si hubiese salido de un mural de Diego Rivera. Para el Ejecutivo Federal, gobernar será distribuir equitativamente el fruto de redoblados esfuerzos, hacer que las regiones y los grupos más afortunados contribuyan al desenvolvimiento de los más atrasados. Hoy comienza un cambio de régimen político. La crisis de México se originó por el fracaso del modelo económico neoliberal. El nuevo presidente deseaba un cambio de rumbo para el país, un retorno a los ideales cardenistas, campesinos, justicieros de la Revolución Mexicana. Y el pueblo decidió por un cambio verdadero. Y hemos hecho el compromiso de que vamos a rescatar de nuevo a la industria petrolera nacional. En el plano económico, Echeverría hizo crecer la deuda externa hasta límites inconcebibles. No solo consentía, sino que alentaba la inflación. Con gran irresponsabilidad se desalentó toda inversión extranjera. Se afirmó públicamente, las finanzas se controlaban desde Los Pinos. El gobierno perdió prácticamente toda noción de rumbo en el manejo de la economía. Cientos de millones de pesos se invirtieron en obras improductivas. Y la refinería de Dos Bocas, Tabasco, va porque va. Pese a la multa de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente por la deforestación de 220 hectáreas de manglar y selva para construirla. Sí, se va a construir la refinería en Dos Bocas. Necesitamos tener esa refinería en 3 años. La tesis de los economistas de Echeverría era que el sistema estaba agotado y que había que iniciar un nuevo sistema que consistía más que en crear riqueza, en distribuirla bien. Queremos en 3 años dejar de comprar la gasolina en el extranjero y producir en México todo lo que consumimos. Esa es la nueva política. Con la creciente participación del Estado en la economía, Echeverría despertó la desconfianza de algunos sectores de la iniciativa privada. La relación con los empresarios, que había sido cordial al principio del sexenio, se fue deteriorando. Les llamó riquillos en un informe y logró que estos cerraran filas en una nueva agrupación cupular, el Consejo Coordinador Empresarial. Durante el último año de gobierno, este enfrentamiento provocó un gran desequilibrio en la economía del país. A este gobierno se le va a acabar el dinero para financiar esos proyectos ambiciosos y en muchos sentidos loables. ¿Y por qué se le va a acabar el dinero? Porque el presidente atorado en un paradigma económico de los años 70 y hay ignorancias que son deliberadas. Aquí sí siento que no quiere informarse, que no quiere que le digan que quizá que lo que está haciendo va a tener impactos muy graves, porque no parece comprender. Un hombre que no escucha ninguna sugestión o sugerencia, pues es un hombre que hace tropezar sus propios proyectos. A mediados de 1976, el fracaso del experimento económico populista era claro. A los ojos del presidente, así lo ha dicho, el país va requete bien y ha minimizado o descalificado las opiniones de quienes llama tecnócratas, corruptos y conservadores en materia económica. López Obrador, al parecer, no le da importancia a las opiniones de organismos nacionales e internacionales que han ya rebajado el pronóstico de crecimiento para México, ni a las críticas de sus críticos. Y en sus afanes distributivos de la riqueza, lo que hicieron fue impedir la creación y el crecimiento de riqueza, ¿verdad? Y el flujo de recursos de inversión. Gastar era sinónimo de invertir y casi todos sus proyectos eran hechos a una gran escala.
Miles de trabajadores construyen hoteles, campos de aterrizaje, carreteras, campos de cultivo, escuelas, centros. Pero tanta alegría se perdió al final del sexenio, cuando el proyecto económico se evidenció como un rotundo fracaso. El secretario de Hacienda, Hugo B. Margain, quien se oponía al crecimiento desmesurado del gasto público, le dijo al presidente: There is a limit of the internal debt and the external debt, and we reached the limit. En mayo de 1973, Luis Echeverría aceptó la renuncia del ministro. Poco después, el presidente Echeverría hizo una declaración verdaderamente histórica. A partir de este momento, dijo, la economía se maneja desde Los Pinos. Con un tuit, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, hizo público que renunciaba a la Secretaría de Hacienda. Hay que decirlo porque la decisión sorprendió a todo mundo, afuera, pero también dentro del gobierno. Y vino además acompañado de una carta muy crítica respecto a la forma en que se han tomado ciertas decisiones y al funcionamiento del gobierno. Y entonces los nacionales se abstienen de invertir, retiran el dinero de los bancos y los extranjeros no prestan más al país. Y se quedan en medio realizar una serie de proyectos que por una u otra razón no se terminan, o porque estaban mal planeados, o porque les faltaron recursos. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, afirmó que ninguna decisión de los gobiernos anteriores, como los que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador, habían dañado tanto al patrimonio público como la decisión de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México que se llevaría a cabo en Texcoco. Gustavo Reyes Walter señaló que si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue sin escuchar o buscar sinergias con la sociedad o el sector privado y solamente cree en sí mismo, su gobierno estará condenado al fracaso. A mediados de 1976, el fracaso del experimento económico populista era claro. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su modelo económico va a ser un ejemplo a nivel mundial y reconocido internacionalmente por sus resultados. Ve uno el Universal, la recesión. El Financiero, ya ni hablar. Todos. Yo hago un llamado a los dueños, directores de los medios a que se actúe con responsabilidad. No veo amenaza de recesión. ¿Por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo? El 31 de agosto de 1976, el tipo de cambio frente al dólar, que se había mantenido a 12.50 durante los últimos 26 años, se sustituyó por una flotación controlada que dio inicio a un proceso de sucesivas devaluaciones a las que ha estado sujeta la economía mexicana a partir de entonces. El peso se devaluó de 12.50 a 25 pesos por dólar. La deuda externa se había triplicado en 6 años de 8.000 a 26.000 millones de dólares. El salario real había caído a la mitad. Como sucesor, Echeverría escogió a su amigo de la juventud, José López Portillo, un hombre con poca experiencia en el campo de la política y de la economía, pero muy leal. A él le tocaría disfrutar de la bonanza petrolera por los yacimientos descubiertos durante el sexenio de Echeverría y administrar mal, hasta la quiebra, esa riqueza. Fue muy lamentable. Fue un hombre, el presidente Echeverría, que tenía las mejores intenciones respecto a al sector popular. Y creo que fue el más afectado, porque la inflación que sobrevino, la caída del empleo, obviamente a quien más afectó era a las clases populares, ¿verdad?